y vamos a compartir su palabra, ¿no? Y para eso vamos a ir al libro de 2 Timoteo. Un texto que también estaba compartiendo el día miércoles por la noche. No, seguramente nos ha llegado en algunos mensajes, ¿no es cierto? Entonces vamos a compartir para hoy día con todos. Aunque tenemos pocos minutos, voy a tratar de resumir rápidamente. Hermanos, vamos a hablar, hermanos, busquen el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Vamos a dar la lectura. A ver, todos se han encontrado el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Ya está, ¿no? Ahora, los que no han encontrado, puedan escuchar, hermanos, lo que yo voy a dar lectura. No es necesario, aunque déjenlo ahí. Dice, no se ha encontrado, más bien escuche yo lo que voy a dar la lectura. Yo ya he encontrado, yo tengo aquí en la mano. Dice lo de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre, no está diciendo tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, para encontrar, para ver el fruto, para ver el resultado, para ver la respuesta, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que trabajar, primero tenemos que esforzarnos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra del Señor. Este versículo 10 usted puede leer, si es posible, en la casa. Los hermanos, acá estamos viendo la palabra de Dios. ¿Quién está hablando, hermanos, en la Biblia? Apóstol Pablo. ¿Y con quién está conversando? Esta carta, este mensaje, ¿quién está enviando? Apóstol Pablo. ¿A quién, hermanos? A joven soldado Timoteo. ¿A se está enviando este mensaje? No, Pablo está enviando este mensaje a joven Timoteo. Acá, ¿qué estamos viendo, hermanos? En tu Biblia seguramente titula, ¿no es cierto?, un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, en esta mañana, hermana Soledad, su familia, que están acá, nosotros somos soldados de Jesucristo. Pero acá en la Biblia dice, un buen soldado. A ver, acá yo quiero que podamos entender bien. Ser soldado es otro, y ser buen soldado es otro. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Soldados. Todos podamos ser soldados, ¿no? Vestidos de uniforme, soldados. Pero aquí le decimos buen soldado. Acá no todos somos soldados, tanto varones como mujeres,
Pero dentro de este congregado hay buenos soldados. Dentro de los buenos soldados hay otro grupo más. Élites, ¿no? Especiales. Entonces, así está conformado en la casa de Dios sus hijos. Nosotros, amados hermanos, somos buenos soldados de Jesucristo. Nosotros seguramente vemos aquí en la ciudad, nuestros hijos han ido al cuartel. Quizás muchos de nuestros hijos están en premilitar, los hermanos han ido al cuartel, que la mayoría de las hermanas no han ido al cuartel, ¿no es cierto? A prestar servicio militar, 1 año. Los varones sí van al cuartel. ¿Y cómo será, hermano, el soldado? Los varones saben qué es ser soldado. El ser soldado siempre tiene que estar sujeto a quién, hermanos, a su superior. Allá en el cuartel hablan por compañías, por escuadras. Entonces, hermanos, el soldado tiene que estar siempre con esa lealtad a su superior, a su comandante, a su capitán, a sus instructores, ¿no es cierto? Entonces, así el soldado, él no puede ser, digamos, lo que él quiere, tampoco puede, dice en la Biblia, enredarse en sus negocios de la vida. Siempre va a estar con esa lealtad, ser sumiso, hermanos, a su comandante. El soldado no puede dar órdenes a su superior, no puede. Nosotros como soldados tampoco, hermanos, a Dios podamos dar órdenes, no se puede. Dios es el que nos da una orden y nosotros tenemos que cumplir sumiso, obediente, la obediencia. Lo que nuestro comandante dice, tenemos que cumplir. Si el comandante dice, nuestro capitán dice, usted tiene que sufrir penalidades, prisiones, enfermedades, tenemos que soportar, porque nos está dando una orden. No porque cuando en el cuartel da una orden, es así, los soldados tienen que cumplir. Si el capitán le da una orden a un soldado, al soldado dice, traigan un fósforo. Tiene que ir a la tienda a comprar, ¿no es cierto? Si tiene dinero o no tiene dinero, la cosa es hacer llegar un fósforo. Y este año nosotros, hermanos, la obediencia, en la palabra nos dice eso. Tú pues, está diciendo a Timoteo, está diciendo tú, Timoteo, hijo mío. Como hijo mío, dice el apóstol Pablo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, dice. Como buen soldado de Cristo, amados hermanos, nos toca esforzarnos un día. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿A quién queremos agradar con nuestras vidas? El soldado, ¿a quién quiere agradar cuando sea días de activo? A su superior, a su comandante. Olvidamos a su familia. Nosotros debemos tratar de agradar a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo. Ya pondremos nuestro comandante, nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí tenemos que nosotros tratar de agradar. ¿En qué? Ser útil, hermanos, en su ministerio. Ser útil, hermanos, aquí en su obra. Trabajar activamente, eso es lo que sufre. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, en esta mañana, y así el Señor nos ha instruido, nos ha enseñado. El soldado, ¿para qué va al cuartel? Nosotros, ¿para qué hemos ido, hermanos? Nosotros quizás simplemente para obtener una libreta, ¿no es cierto? Por documento. Nosotros hemos ido a prepararnos para la guerra. No, simplemente mi objetivo era, cuando yo era joven, obtener ese documento, la libreta militar. Nada nos parece, 1 año hemos sufrido en el cuartel, ¿no? 1 año tengo que estar en el cuartel
para recibir la libreta cuando ya cumples un año. Para eso, y hoy en esa ciudad, en el estado, nos sirve este documento. Para eso vamos al cuartel, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros, como ahora buen soldado de Jesucristo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué vamos a obtener en la libreta? ¿Qué vamos a recibir de nuestro capitán? La vida eterna. Ese paraíso, lo que Dios ha preparado. Nuestro objetivo es entrar a la vida eterna. Para eso tenemos que esforzarnos y ser un buen soldado. No solamente soldado común, buen soldado. A ver, en el cuartel hay pues así un soldado común, pero dentro de los soldados común hay grados, ¿no es cierto? Hablamos en soldados. Hay dragoniantes, hay cabos, hay en el naval militar, hay marineros de primera, segunda, así, son grados. Y no son iguales, parecen igualitos los soldados, pero ¿dónde está la diferencia en los soldados? Hermano Hugo. Aquí dice el hombro, ¿qué hay aquí en el hombro? Grados. Grados. Los cabos, los dragoniantes, ¿qué color se llevan en el ejército? Con los rojitos aquí colocados, ¿me ven? Está feliz que esos son buenos soldados que se han esforzado, soldados que se han destacado, soldados que han sido obedientes a sus superiores, soldados que han estudiado, todo lo que han inculcado en el cuartel. Entonces ellos, entonces hay una diferencia por su esfuerzo. No todos son cabos, no todos son dragoneantes, pocos. Aquí en la iglesia también es lo mismo, hermanos. ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son los cabos? ¿Quiénes son los dragoneantes? ¿Quiénes son soldados comunes, sin grado, pero es soldado, ¿no? Es soldado, pero no tiene grado. ¿Quiénes serán esos? ¿Tú qué clase de soldado quisieras ser en esta mañana? ¿Quisieras tener grado? ¿O estás de acuerdo así un soldado común, sin grado? ¿Quiénes serán así común? Aquellos que no están ocupados, hermanos, en la obra. Están aquí en la casa, pero esos son soldados. Quizás no están ejerciendo. ¿Y quiénes son los que pueden tener, hermanos, esos grados? Aquellos que se esfuerzan, aquellos que están trabajando, aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando penalidades, prisiones, quizá insultos, hermano, está pasando, quizá la crisis, hermano, sufre penalidades. ¿Por quién? Por Jesucristo, por entrar a la vida eterna. Pero otros nos estamos conformándonos. Claro, no es obligado en el cuartel, yo he visto, no nos obliga, pues, todos tienen que ser así cabos, no. El que quiere destacarse, destaca, el que no quiere, no. Simplemente por la libreta. Pero nosotros, hermanos, en ese ministerio, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser útiles, hermanos, en su obra. Tenemos que ser ocupados. Usted no puedes conformarte, sentarte en la banca, así hablaremos. Tienes que ocuparte, tienes que movilizarte, tienes que esforzarte. Parece difícil, pero es posible con el Señor. Es posible. El Señor nos ha dado tiempo. A ver, podamos acordarnos para estos textos de Moisés. Podamos acordarnos de Josué. Josué es un soldado valiente igual, ¿no? Moisés, otro soldado que está en el Antiguo Testamento. A ver, podamos recordarnos de la vida de Moisés. Moisés, 40 años, ¿en dónde se formó? Desde su nacimiento. ¿En dónde estaba 40 años? En Egipto. ¿En qué lugar era en Egipto? En el desierto. No. Sus primeros años. 40 años, los primeros años de su formación. ¿Dónde estaba? En el palacio de Faraón. En el palacio. 40 años estaba, hermanos, palacio como se llama del Faraón. Debe ser de lujo. Hay de ver mejores comidas de calidad, las leyes
de los egipcios. 40 años, hermanos, Moisés ha conocido la ley de Egipto, ley de Faraón, ha conocido el palacio de Faraón, estaba sentado en el palacio, hermanos. Moisés, ¿cuándo? Pocos años, 40 años ha sido inculcado, hermanos, enseñado, hermanos, la ley de los egipcios. Conocedor, conoce muy bien, hermanos. Nosotros en la universidad, ¿cuántos años estudiamos? 5 años, pero Moisés 40 años. Su preparación de conocimiento, hermanos, en el palacio con el faraón. 40 años. Y otros 40 años, hermanos, ¿dónde estaban? Mire, Dios ha instruido a este soldado. Primero ha hecho conocer las leyes de Egipto. Conocedor también en su cabeza. Pero 40 años él me ha llevado a otro lugar, ha sacado del palacio. Dios ha sacado. ¿Dónde estaba 40 años? La hermana lo que estaba diciendo. En el desierto. En el desierto estaba otros 40 años. Estaba pasando otra lección. Desierto con el palacio, ¿cuál es la diferencia? Tremenda, ¿no es cierto? Estabas en el palacio sobre todo, sobre una buena comida, buenas ropas, buenos lugares en el palacio, 40 años. Después que te saque a un desierto, ¿cómo sería la vida? Moisés estaba 40 años en el desierto. ¿Qué aprendió en el desierto? Muchas cosas, Dios ha enseñado. Vivir en el desierto, vivir en el palacio. Y entonces Moisés, hermanos, estaba inculcado 40 años en el desierto. ¿Moisés entró a tierra de Canaán o no entró? No entró Moisés, pero estaba 40 años en el desierto. En el desierto recibió los mandamientos. En el desierto habló con Dios o no. A ver, aquí una diferencia. En el palacio hablaba con Faraón, así persona a persona, frente a frente. Pero en el desierto habló no con Faraón. ¿Con quién habló Moisés? Con Dios. En el monte Sinaí, en el desierto, se comunicó con Dios personalmente, habló así, escuchó la voz de Dios. Estaba en ayunos. 40 años ha aprendido una lección tremenda en el desierto. ¿Hasta ahí cuántos años va? 80 años, ¿no es cierto? 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Moisés hasta entonces, ¿cuántos años ya tiene? 80 años. ¿Nosotros cuántos años tenemos ahorita? ¿Quién ya tiene 80? Hay 80, no debe haber. Entonces, hermanos, 80 años. Sí que está vivo Moisés, preparado, un buen soldado. Le resta otros 40 años. ¿Dónde estaban? En el desierto. En su ministerio, trabajando en la obra del Señor 40 años. También estaba trabajando 40 años en el ministerio. Le aplicó, hermanos, lecciones que aprendió en el palacio y también lecciones que aprendió en el desierto. Moisés ha sido un hombre preparadísimo, hermanos, tanto en el palacio como en el desierto. 40 años en su ministerio trabajó Moisés. Total, ¿cuántos años ha vivido Moisés? 120 años vivió Moisés, hermanos. 40, Dios ha preparado a Moisés, un soldado valiente. Ahora nosotros podamos compararnos con nuestras vidas. Usted en el mundo, Egipto sería como mundo, ¿no es cierto? Podemos caracterizar que Egipto para nosotros es el mundo, porque allá no habla de Dios. El faraón es contra, ¿no es cierto? Y un día del mundo es contra Dios, otros no creen a Dios. Y nosotros, hermanos, pocos en esta mañana debe haber pues los cristianos desde pequeño, desde niño. ¿Hay hijos de los cristianos en esa mañana, en esa iglesia, que han crecido desde pequeñito ya en ese camino siempre? ¿Hay? La hermanita, qué bueno, tu papá seguramente eran cristianos. Desde la niña usted
ha sido inculcado la palabra, conoces. No conoces al mundo. Pero la mayoría somos como Moisés, estábamos 40 años. No 40, quizás otros 30, 25 años o más de 40 años en el mundo. Conocemos el mundo, ¿sí o no? Lo que hay en el mundo, sabemos cómo es el mundo. Pero el Señor ha tenido misericordia. Un día como a Moisés nos ha llamado a este lugar. Es muy diferente, hermanos, estar en el mundo y en la iglesia. Aquí ya estamos ahora, hermanos, ya hemos conocido en el mundo las cosas. Ahora ya estamos aprendiendo otra lección. Es como en el desierto. Y otros ya han pasado el desierto, ya están en su ministerio trabajando. Entonces, así estamos, hermanos, como Moisés. Que usted, ¿cuántos años ya está trabajando en el ministerio del Señor? Si en el mundo, usted ¿con qué edad de años has convertido en ese camino? Yo me he convertido con 33 años, hermanos, en este camino. 33 años estaba en el mundo, ahora estoy más de 26 años en el ministerio del Señor. Pocos años en el desierto, casi el Señor hablaré de mi vida. Yo me he convertido cuando ya tenía 33 años a este camino. El Señor me llamó, muy enfermo. Yo me he convertido sano. Nos ha llamado a mi familia, a mí y a mi esposa, sanos. Hemos ido a la casa del Señor, iglesia de Villapavón. De 30 años en el mundo. Unos 5 años me llevó al desierto. Como Moisés estaba 40 años, pero yo estaba en el desierto 5 años. En el desierto, aprendiendo como Moisés. 5 años. Dios me ha permitido yo estar como en el desierto, como Moisés, aprendiendo. Pasados los 5 años, el Señor ya me llevó a su ministerio. Actualmente estoy trabajando más de 26 años en el ministerio del Señor. Entonces, mire, si yo estaba 33 años en el mundo, si yo eso recién, restaré de 26 años, 5 años. ¿Cuánto tengo? 21 años. Mire, recién en el ministerio del Señor. ¿Cuánto me falta, hermanos? Mucho. Entonces, hermanos, así el Señor nos enseña, hermanos, a estar en este camino. Y para estar en su ministerio es importante el esfuerzo. Yo les digo, hermanos, es importante es el esfuerzo. Ser obediente, ser leal a nuestro comandante. Los cristianos son esforzados. El buen soldado son aquellos hermanos que se han esforzado. ¿Qué más podamos ver? El cristiano es leal a su comandante. El buen soldado es leal. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro comandante, a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, amados hermanos, usted, lo que hemos dado el libro de 2 Timoteo, usted va a leer en la casa que nosotros somos soldados, el buen soldado de Jesucristo. Esa noche yo estaba compartiendo, hermanos, un lado común, soldado promedio. Aparece en la Biblia, hermanos, promedio. Soldados conforme. ¿A quién le decimos, hermanos, soldados de promedio? Soldados que se conforman, que están conforme con todo, tal como está así, está conforme, no quiere esforzarse. A ese se llama soldados de promedio. Y soldados de élites, aquellos que se han esforzado, aquellos que están en constante lucha, en constante esfuerzo, aquellos que están batallando. ¿Contra quién, hermanos? Contra el enemigo. El soldado va pues al cuartel a prepararse para la guerra. El soldado no se prepara para que sea vencido en la batalla. Los soldados siempre están con esas miras de ganar, estar en victorias, ganar al enemigo. Ese es el soldado, vocación del soldado. Y nosotros debe ser también lo mismo con nosotros. Nosotros estamos en una batalla.
¿Una enfermedad es una batalla o no? Es una batalla. Estamos doblando rodillas cuando estamos enfermos, de noche, de mañanas, madrugadas, buscamos, estamos esforzándonos para sanarnos. Es una batalla. Si estás teniendo un problema igual, estás batallando. Guerra contra el enemigo. Pero el apóstol Pablo igual dice: nuestra milicia, nuestra guerra no es contra la sangre ni contra la carne, es contra los huestes espirituales. Para eso tenemos que prepararnos, ser buenos soldados. Si usted no está adiestrado, no está preparado, difícilmente la batalla, la guerra podemos ganar. Y muchos otros hacen ganarse la batalla, pierden la batalla. ¿Quiénes pierden? Los que no se esfuerzan, los que no piden ayuda a su comandante. Pero hermanos, nosotros tenemos un comandante poderoso. A ese tenemos que llamar: Señor, ayúdame. En esta mañana, amados hermanos, usted, ¿qué clase de soldado te consideras aquí en la casa del Señor? ¿Un soldado de promedio? ¿Un soldado de élite? ¿Un soldado que estás ocupado? ¿Quizás eres útil en el ministerio? ¿O no eres útil? ¿No estás así de promedio? No estoy conforme, estoy sentado bien, porque no me pasa nada. Conformistas, a eso se lo llama soldados de promedio. Nosotros tenemos que ser soldados de élites, grupos especiales para la batalla. Yo estaba comentando esa noche, hay soldados que se van a prepararse a San Andita, ¿no es cierto? Y nosotros también aquí en la iglesia, en la casa del Señor, tenemos esos cursos especiales para estar en ese grupo de élite. Nuestros pastores que están trabajando también se han esforzado. Entonces, usted, hermano, también puede esforzarse, puede pedir ayuda en esta mañana. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a orar. ¿También? Acá tenemos la hermana Soledad. Vamos a orar por la hermana Catalina. Acá tenemos hermano, está ya detrás de nosotros. Hay muchos hermanos enfermos. Vamos a orar hoy día porque estamos hoy día un día de comunión, un día del Señor. Entonces vamos a orar. En especial acá nos visita nuestra hermana Soledad. Que Dios hoy día le haga ese milagro. Vamos a orar por la hermana Soledad por su enfermedad. Ya claramente nos ha informado que el cáncer tiene en la sangre. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Este milagro, solamente el Señor. Para Dios este cáncer que está en la sangre no es nada para el Señor. Hermana Soledad, su familia que está acá, Dios puede hacer este milagro. En esta mañana, hermanos, vamos a orar, vamos a confiar al Señor. Entonces vengan, hermanos, pase acá adelante como buen soldado de Jesucristo. Pase acá adelante, hermanos. Ser un soldado valiente. El soldado siempre ha sido valiente. El soldado no puede ser cobarde, ¿no es cierto? Vamos en esta mañana, que Dios bendiga. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, orando por la necesidad de la iglesia y por todos los hermanos que están pasando momentos difíciles. Que Dios bendiga en esta mañana. Vamos a orar, hermanos.